países y demás. Eso Ah, no lo entendí muy bien. entonces lo Ah, vamos a entonces lo volver a vamos a ver. volver a ver. Vos sos de la que Vos querés sos de entrar a la que querés entrar a arquitectura, ¿no? arquitectura, ¿no? Si no me Si equivoco. no me equivoco. Sí. Entonces veamos tu Entonces banco de veamos tu preguntas. banco de preguntas. ¿Cómo te va con Primitivo? ¿Cómo te va con Primitivo? En lo que es historia, me da más o menos, o sea, me da bien porque tengo fácil comprensión para los temas cuando se trata de historia. Lo único que le es una fecha, ¿no? Pero en comprensión de historia general, sí me va bien. Si te entra, ¿no? A Si ver te cómo te entra, ¿no? A entró ver cómo has en entrado historia. en historia. Mm, Mm, la pregunta 8 la la sabías. pregunta 8 ¿la sabías? Mm, mm, es esperable, la verdad. Supongo que sí. Eso es importante el inicio de la Edad Moderna. El descubrimiento de América. ¿Cómo, disculpa? Es la línea del tiempo. ¿Sabes? No es la línea del tiempo. Tienes que saber la línea del tiempo. Desde la era moderna. ¿Conoces? Este, Me estoy cortando. sí. Ah, nos esperemos un rato que se recomponga. Ya. Ahora ya me escucho mejor. Sí. Ya. Lo que te decía de que para entender la historia, que lo importante que te van a preguntar es la línea del tiempo. La línea del tiempo es la que divide las edades de la historia de la humanidad. Si no, más bien me acuerdo, creo que lo viste en cuarto de secundaria, el tiempo de la prehistoria, ¿no ves? Prehistoria. Y luego de eso, ¿qué vino? Luego de la prehistoria, ¿qué vino? ¿Te acordás? La época de, ¿cómo se llama esto? De la edad de oro, de bronce y de eso. Ah, la prehistoria se divide en eso, en la edad de oro, edad de bronce. Es, digamos, es que la prehistoria tiene dos partes, que me acuerde bien. La prehistoria tiene dos partes. La paleolítico y neolítico. La neolítico y paleolítico. Ujú. La neolítico era cuando el hombre era nómada. Se caracteriza por los nómadas. Y el paleolítico era cuando los hombres dejaron de ser un poco menos nómadas. Hicieron las primeras aldeas. Y el paleolítico se destaca porque el hombre conoció el bronce y el oro. Y también el cobre, que me acuerde. Entonces, el neolítico era porque los hombres eran nómadas. ¿Sabes lo que es un nómada, no? ¿Qué entendés por la palabra nómada? Una persona que no se asienta en una determinada región y va de lugar en lugar, viendo por y viendo cómo subsistir. Ajá.
¿Y qué era lo que no tenían los nómadas, digamos? ¿Cómo se alimentaban, digamos? Hasta donde yo sé, de lo que encontraban, digamos, cazaban o de los frutos que recolectaban, pero no se asentaban como tal a cosechar, a sembrar y demás. Ah, eso está bien, es importante que sepas eso, porque los nómadas no sabían de agricultura, no sabían de... Ya luego en el Paleolítico ya comenzaron a ver la agricultura, en el Paleolítico, no en el Neolítico. Neolítico tomarlo en cuenta con nómadas, que el hombre recién nació, era un bebé y estaba aprendiendo cosas nuevas. En el Paleolítico ya hizo su aldea, conoció el bronce, el oro, el cobre. Todo eso entra en la prehistoria. No hay que confundirlo. La edad de bronce, la edad de oro, de cobre. Todo eso entra en una parte de la prehistoria. Y luego de la prehistoria, ¿qué más venía? ¿Qué edad le seguía? Era una donde existieron, digamos, Roma estaba ahí, por ejemplo. Ponele ahí. No sé qué nombre se llama. ¿Edad media? Edad No. antigua. Edad, ya. Edad antigua. Antigua. Mira, la edad antigua comienza cuando el hombre aprende a escribir. La edad antigua comienza cuando el hombre empieza a escribir. Esto me lo enseñó, no sé si te acordás de la profesora Didi. ¿Pasaste con la Didi? ¿O no? ¿Cuál era? ¿La profesora Alta? Ah, sí, Ajá. sí, sí. Sí, lo pasamos, pero Entonces lo pasamos ella. en pandemia. Ah, bueno. ¿Y qué tal pasó de así en pandemia? Curiosidad. Uno más miraba que aprendía. ¿Y trataba igual o no? Igual. Y peor todavía. Ya, entonces la edad antigua ella nos explicó que la prehistoria se llama prehistoria porque la gente no podía documentar esa historia, o sea, no hay registro físico de la prehistoria, no hay ningún papel, no hay nadie que haya podido escribir algo sobre la prehistoria. Es como que no haya existido la escritura, ¿no? Es como, digamos, yo sé del pasado, ¿no? Es porque hay gente que escribió, hay documentos, hay cosas que demuestran su existencia a través de un documento escrito. Por ejemplo, a ver, ¿cómo sabes vos que existió la Segunda Guerra Mundial? Los textos escritos, de todo, digamos, tanto militares como testigos y demás. Ajá, ahora ¿cómo sabes vos que existió el Imperio Romano? Las edificaciones, también los textos escritos de la gente de la época. Ajá, ahora ¿cómo sabes vos que existió, por ejemplo, el mito de la viudita? Todo mito tiene su inicio en verdad. Supongo que el temor de la gente por, en ese entonces, las calles oscuras y la viuda. Sí, pero que también está, digamos, escrito en alguna parte. Alguien se escribió el cuento y lo expuso ahí. Entonces, por eso Ujú. la prehistoria es cuando no se escribe, no se escribe. Pero no te vayas a confundir, no se escribe. En la historia se escribe, se escribe. En la prehistoria, que yo me acuerde lo que se hacía, hay una palabra como se llama, pero no me acuerdo bien, jeroglíficos, que no, algo así era. Digamos, no, que vos estás ahí. ¿Has visto Era de Hielo? Uno, Sí, en las las ilustraciones, cuevas dibujaban, ¿no? sí, me acuerdo. Sí, yo tampoco me acuerdo, pero esa es la cosa que había en la prehistoria. Sabemos que el hombre existió en la prehistoria porque existen esos dibujitos. De las pinturas rupestres, ya me acuerdo. Ah, eso es, bien, muy bien. La edad antigua es cuando el hombre empieza a escribir, cuando el hombre agarra y crea el primer documento escrito.
y comienza a escribir quién es él, su historia, su pasado, cuántas manzanas tuvo, cuántas hijas tenía, 3 hijas, cuál era su nombre. De ahí comienza la Edad Antigua. Que yo sepa, la escritura nació en Mesopotamia. En Mesopotamia, eso es importante que sepas, porque por ahí te preguntan, ¿no? ¿Dónde nació la escritura? En Mesopotamia. Aquí nació la escritura. Y luego la Edad Antigua, que yo sepa, terminó, digamos, este es el inicio, ¿no? Inicio. Es importante que vos sepas dónde inicia una edad y dónde termina. Por ejemplo, la prehistoria inicia cuando nace el hombre, ponerle. Pero no sabemos cuándo nace el hombre, cuando existió el hombre, en alguna época existió el hombre. Y terminó cuando comenzó la escritura, cuando nació la escritura. Cuando nació la escritura. Y la edad antigua inició con cuando se escribió y terminó, que yo sepa y me acuerde bien, terminó cuando cayó el Imperio Romano. ¿Te acordás Entonces, de esto? más o menos, pero, o sea, se fijan más o menos en los imperios más grandes para saber en qué, cuándo termina y finaliza una era, cuándo inicia y termina. No, no exactamente, es que el Imperio Romano, dentro de la Edad Antigua pasó demasiadas cosas que acabó, digamos, cuando terminó el Imperio Romano, la historia tomó otro curso. O sea, durante todo este tiempo, cuando en la Edad Antigua, sabes que hubo los griegos, ¿no? Los griegos, los persas y todas estas culturas de Europa y los egipcios también. Creo que si te acordás de cuarto de secundaria, es importante el contenido de cuarto de secundaria. Porque en la edad antigua abarca harto, ¿no? Es bastante tiempo. A ver, ¿cómo sería? Para entenderle, digamos, qué pasó en la edad antigua. Ah, nacieron varias culturas, ¿no? No sé si te acordás que habían los fenicios, habían los griegos, los egipcios, habían, ¿qué más? Bueno, los importantes te estoy poniendo, ¿no? Porque había más culturas. Hay todo un texto, ¿no? Del Don Bosco, que era un montón de culturas antiguas. A mí me tocó, por ejemplo, la fenicia, por eso me acuerdo bien. Luego de ahí ya sabes que hubo los griegos, ¿no? Los egipcios, los persas también tenés que poner. Y vos sabés que en todo este periodo de la Edad Antigua, en algún punto existieron los romanos. Romanos. Y los romanos, pues, eran como un conjunto. Por ejemplo, la cultura fenicia, ¿qué era lo que dejaron ellos? Dejaron el latín. De ahí proviene el latín. Los griegos, ¿qué dejaron? A ver, ¿qué te acordás que los griegos dejaron en la cultura? A ver, los griegos son conocidos por sus mitos, leyendas, algo de cultura. Y hay Agricultura, harto que ¿será? dejaron los griegos, así que tenés que saberlo nomás. Avanzamos en ese tema. Yo lo que sé es por lo que he visto por ahí, ¿no? Bueno, entonces lo Pero vemos ahorita. Acordate una cosa de los griegos. ¿De dónde proviene la democracia? De los griegos de, proviene la de los- democracia. Ajá, entonces los griegos fueron el primer gobierno que puso la democracia. Democracia. Porque todo era, digamos, por reyes, ¿no? Todo era por reyes, emperadores, eh, sultanes, lo que sea, pero los griegos dijeron, no, tiene que ser, digamos, que todo el pueblo esté de acuerdo. Y ahí nació la democracia. ¿Qué más dejaron los griegos? Los griegos, si te acordás, has visto psicología, ¿no? Sí. Lo principal. ¿Quién fue, digamos, el padre del inicio de la psicología?
Hay un griego por ahí llamado Aris algo. Aristóteles. Ajá. Entonces, los griegos también fueron los primeros filósofos de la historia. Dejaron la filosofía. Y hay algo también aparte. Si vos vas a estudiar arquitectura, de seguro te lo van a preguntar. Los griegos iniciaron la arquitectura. Gracias a los griegos, si te vas a dar cuenta, las edificaciones romanas son muy parecidas a las edificaciones griegas, porque los griegos comenzaron a, no sé si lo vieron en artes plásticas, pero son, digamos, un tipo de arquitectura donde, si no me acuerdo, son las pilastras y tienen un diseño diferente, ¿no? Así, Sí. así. Y esto deriva de los griegos. De aquí venían oro, dioses, mitos, leyendas. Entonces los griegos dejaron la democracia, filosofía, arte, porque gracias a los griegos, ¿qué hubo? El teatro. Los griegos fueron los primeros que iniciaron con el teatro. El teatro, ¿qué más hicieron los griegos? Tienen harto los griegos. Por eso es una cultura que hasta actualmente sigue presente, digamos. La filosofía, más que todo. Y el arte también. ¿Qué más dejaron los griegos? A ver, mientras que me voy acordando, mientras que te digo. A ver qué te acordás vos. La verdad no he visto, no me acuerdo que hayamos avanzado a profundidad ese tema. Más que todo fue en Entonces, cuarto, y inició la pandemia, supongo que ¿no? O sea que ah, básicamente los griegos dejaron tipo los inicios de lo que los romanos continuaron. No fueron los romanos los padres de la arquitectura como tal, pero sí tuvieron una guía por medio de la cultura griega. ajá, exactamente. Digamos, los romanos perfeccionaron lo que los griegos crearon. Porque después los griegos fueron conquistados por los romanos. Pero esa es otra historia. Entonces vas a tener que ir a verte un montón de videitos de historia y te va a gustar de seguro porque yo me los miraba y por eso me lo sé. Pero ya que te va a entrar en tu pensum, tenés como requisito una materia para entrar, saber historia, historia general. O sea que también te van a preguntar algo de Bolivia, pero no mucho. ¿Entendés, no? Sí, Y la historia general abarca en esta línea del tiempo. La línea del tiempo, o sea, la línea del tiempo tiene varias edades, ¿no? Hasta llegar a la actualidad. De seguro no te van a preguntar tanto de la actualidad, pero te van a preguntar qué pasó antes de llegar a ese punto. Por eso es importante que sepan, digamos, la línea del tiempo. La democracia, filosofía, arte, ¿qué más vendría? A ver, que me acuerde, los griegos dejaron algo más. ¿Qué dejaron más? Los dioses. la cultura en sí. Claro, porque si te das cuenta, los romanos tenían exactamente los mismos dioses que los griegos. Sí, Marte como Ares, si mal no me equivoco. Ajá, luego había Zeus como, creo que Zeus es el griego, ¿no? ¿Cuál es su equivalente en romano? Zeus en romano. Yo sé que ahí existe uno, el equivalente de Zeus en romano. Ya lo importante es que existe. Mira, entonces, a ver qué puedes decir de filosofía. ¿Qué entendés vos por filosofía? Es bonita la cosa de la historia, ¿no? Porque vos tenés que pensar y ver lo bonito. Porque después ya vas a ver lo montón de guerra y cochinada que hay, pero esto es lo bonito. ¿Qué entendés por filosofía? Eh, por filosofía, hasta donde yo sé, es lo que estudia el comportamiento de los humanos a nivel general, digamos, con ¿Cómo su, nació la filosofía? Es lo que te van a preguntar. a través del pensamiento y el razonamiento, ¿no? De Sí, lo que también. sabe. Mira, entonces la filosofía, vas a decir que comenzó de esta manera. El que comenzó la filosofía en sí, tal, la palabra en sí, era un Tales de Mileto, un señor que vivía en Egipto. Miletos.
Este señor, que yo más bien no me acuerde, es, digamos, se puso a pensar, ¿no? Hay una manera de medir, porque antes no había reloj, ¿no? No había como vos sepas que era las 2 de la tarde, o no sabías cuándo el sol se iba a ir, ¿no? Entonces este tipo se puso a pensar por la sombra que dejaba el sol a través de la pirámide. Entonces, debido a la sombra, se puso a calcular las horas. Mientras menos se veía la sombra, sabías que el sol se iba a ir más rápido, ¿no? Más o menos así. Pero así comenzó la filosofía. Con este señor comenzó a pensarse de qué hora será. Pero la filosofía siempre nace con la pregunta de algo, sin importar qué fuera. Te van a decir de seguro que la filosofía nació en Grecia, y este también era de Grecia, ¿no? Pero aquí inició. Luego de ahí hay el Aristóteles, no es Aristóteles, era Sócrates. Sócrates era el de psicología, Sócrates. Luego de aquí de Sócrates, que era un alumno de Sócrates, vino Aristóteles. Aristóteles. Hay un montón de filósofos, porque pues, ser filósofo no tenés que vos graduarte de nada, vos ya desde ahorita podés decir que sos filósofa, porque ¿qué es filosofía? Es que vos podás pensar, cuestionarte todo. O a ver, vos, ¿qué podés cuestionarte algo de tu existencia misma? Una pregunta. O alguien que esté escuchando. ¿Cómo somos capaces de comunicarnos y aprender más rápido? ¿Y cómo lo Eso sí abarca respondería? más Podés responderlo ahorita mismo, sin saber nada técnico. por el desarrollo del lado del razonamiento y del pensamiento. Bueno, puedes responderlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la filosofía no es exacta. La filosofía es solamente el pensamiento. Después de la filosofía, deriva todas las ciencias que existen. Porque primero, antes que existan las matemáticas, antes de las matemáticas, hubo primero la filosofía. Antes que exista la física, ¿qué hubo primero? La filosofía. La filosofía. Y la filosofía no es una ciencia. ¿Por qué no es una ciencia? Porque no es exacta. No te va a decir algo que sea en absoluto una verdad. Por eso la filosofía no es ciencia. Por ahí te lo preguntan. No es ciencia. Estas áreas de aquí sí son ciencias, porque están en algo exacto. Porque uno más uno siempre va a ser igual que dos. En cambio, en filosofía, yo te puedo decir que uno más uno no puede ser dos, y yo tendré mis razones para decirte que uno más uno no es igual que dos. Eso es la filosofía, no es exacta. Es el arte de pensar, es la ciencia de cuestionarse y pensar. Todo nace en la filosofía. Y la filosofía tenemos después de Aristóteles, tenemos a Platón, lo más importante de las antiguas, ¿no? Estos son los pensamientos de la edad antigua. Por eso la edad antigua abarca mucho. Es interesante si te pones a buscar videos y le vas entendiendo, ¿no? ¿Quién eran los filósofos? ¿Qué era la democracia, el arte y los dioses? Porque existen un montón no sé si has visto que hay un montón de historias de dioses que dice que Zeus embarazó a tal, que Hércules nació de serle infiel a su esposa, de que los hombres enojaron a Poseidón y inundaron toda su aldea. ¿No has visto algo? ¿Alguien vio algo de eso? Sí, mucho de eso. Hay por todas partes. Entonces eso es también importante, tal vez te lo pregunten, te van a decir, ¿cómo nació Zeus? ¿No? Entonces, porque hay todo un mito de cómo nació Zeus en los mitos griegos, que yo me acuerdo. Y de seguro te van a preguntar esto también, ¿no? Porque
En la historia de los dioses griegos existen dos eras. Que yo me acuerde, hay una era de oro, o no, creo que la del oro son estos de acá. Oro, Olimpo. Ya, entonces la de oro era cuando no existía el hombre aún, no había el hombre, no había hombre. Y el Olimpo fueron cuando los dioses se cansaron, estaban aburridos de alguna manera, y entonces los dioses del Olimpo crearon al hombre. Entonces aquí existe el hombre, existe el hombre. En la de los dioses, por eso hay dos tiempos en los dioses griegos. El oro era cuando los dioses estaban en guerra, ponerle así, pero no existía el hombre. Mira, si nos vamos acá, vamos a ver de que antes que Zeus exista, había un dios muy malo, que no me acuerdo, creo que se llamaba Mercurio, algo así. Mercurio, este muchacho malo, ¿Urano? Mercurio. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, ¿No es Urano, Urano? eso. Bien, bien. Era Urano, Urano. ¿Y qué sabes de Urano? Que era como el rey de los titanes y padre Ajá. de los dioses del Olimpo. ¿Y qué hacía este Urano con los hijos que tenía? Se lo comía debido a un vaticinio que dijo su padre mismo, que sus hijos le rocarían y lo encerrarían. Ajá, exactamente, ¿te das cuenta? Entonces Urano, antes que Zeus exista, porque Zeus era hijo de Urano, y tenía creo como 8 hijos, si no me acuerdo, 6, y todos se los comió él en su estómago, hasta que llegó Zeus, y su madre por alguna razón agarró, porque no quería que su padre se lo comiera, y lo escondió lejos, en unas montañas, que él se criara solo. Y de ahí una vez que él creció, vino y mató a Urano, ¿no? Y luego que mató a Urano, liberó a todos sus hermanos que se había comido. Por alguna razón los griegos no había sistema digestivo, o sea, de que estaban ahí los hijos dentro de su estómago. Y ahí salió Poseidón, todos esos hijos raros. A ver, ¿qué más? ¿Qué dioses se acuerdan griego? Era este, Aparte, Ade, Poseidón, Hades, Bestia, ¿qué y otra más era? persona. ¿Aries era del griego o no? Ares, sí. Creo que ya, Aries. Y de esa manera, digamos, creo que era la edad de oro de los dioses. Y de ahí Zeus ya, una vez que los dioses vivieron en paz aquí en el Olimpo, los dioses ya no estaban en guerra, era paz. Entonces crearon al humano, pero sin inteligencia. Hay un mito todo eso, mejor investiguenlo, no me acuerdo bien, porque crearon al hombre sin la posibilidad de ser inteligente, más o menos. Era como ser un sirviente de los dioses, sin, ¿cómo se llama? Sin el libre albedrío. ¿Saben lo que es libre albedrío, no? ¿Quién me dice una definición? ¿Qué es lo que entienden? la capacidad de poder hacer lo que nosotros queramos, más o menos. A ver, Ángela, ¿qué entendés por libre albedrío? Está bien lo que él dijo, pero también hay varias definiciones. El libre albedrío se describiría más o menos como la libertad, pero la libertad de saber lo que uno hace, lo que uno quiere. Y no sé, Sí. eso. Lo que ustedes dos dijeron está correcto. El libre albedrío es como lo que nos hace hacer que nosotros no seamos, digamos, máquinas. No seamos máquinas creadas por algún dios de que nos está, digamos, que no podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Es lo que nosotros podemos decidir que hacer el bien o hacer el mal. Es todo un dilema filosófico, el libre albedrío. Es interesante si lo buscan en filosofía. Aquí en filosofía entra eso. Es una cuestión de que todas las culturas se lo han preguntado.
y en todas las culturas hay una definición, una filosofía de qué es el libre albedrío. Y actualmente aún sigue existiendo, ¿no? Porque aún la gente no está de totalmente segura de que seamos libre albedrío, seamos perfectamente libres. ¿Ustedes qué piensan de eso? A ver, díganme. ¿Creen que son libre albedrío o no lo creen? No, ¿No? ¿Y por qué? porque todo depende de distintos factores, de la forma en que nos formemos, en las situaciones en las que encontramos, los distintos factores, ya sea sociedad, los cuales nos forman. Y luego, por otra parte, también se podría decir que sí somos libres, ya que nosotros decidimos cómo será nuestro futuro y cómo nos formaremos, más o menos. Claro, entonces ves, por eso hay un dilema, ¿no? ¿Somos totalmente libre albedrío o realmente la cultura nos ha formado, ¿no? ¿Qué pensás tú, Ángela? Actualmente poseemos el libre albedrío, pero no podemos hacerlo todo tal y como queremos. Siempre hay factores que lo restan, ya sea cultura, sociedad o instinto de por sí. Ya, está bien. Ven, hay como, no sabemos si realmente somos libres albedrío, porque la Biblia dice de que Dios nos hizo libres, ¿no? Pero ahora todo el mundo se cuestiona en todas las culturas, que igual en Grecia se cuestionaron si eran libres o no. Sócrates, más que todo, este señorcito de aquí, se encargó de hacer eso. En cambio, Aristóteles fue más, digamos, a la física. Aristóteles dijo, por qué las cosas que yo tiro arriba caen? Alguien puede decir, digamos, ¿por qué lo que yo lanzo arriba cae? Una definición, no hace falta que sea física, porque es filosofía, no es exacto. ¿Quién puede decirme? Podría aplicarse la frase a todo lo que sube tiene que bajar y antes no conocían lo que era la gravedad. Exactamente, eso casi dijo Aristóteles, pero dijo Aristóteles de que era la obligación de todo lo que subía bajar. O sea, de que de alguna manera estos objetos, que la roca tenía vida, ¿ya? Pongámoslo así, que lo pensó Aristóteles. Que si yo lanzo una roca, ella está viva y su obligación es bajar. Eso es lo que pensó Aristóteles. Y es importante, ¿no? Ahí se lo estoy explicando. ¿Qué era la edad antigua? ¿Qué compuso? Si ustedes se dan cuenta, la edad antigua teníamos un tipo de pensamiento como bebé, ¿no? Sin saber muchas cosas. Pero ya teníamos las preguntas. Sócrates se preguntaba, ¿somos libres? ¿Cómo nacimos? ¿Qué es el pensamiento? La medicina, ¿qué es el cerebro? ¿Qué es el alma? Aristóteles más bien se preguntaba de las cosas físicas, no de los fenómenos. ¿Por qué llovía? ¿Por qué las cosas que yo lanzaban caían? ¿Por qué yo puedo correr? ¿Por qué si yo empujo una caja se mueve? Aristóteles era más de lo físico. Platón es discípulo de Sócrates también. ¿Y qué hizo Platón? No me acuerdo mucho ahorita, pero si no bien me acuerdo, Platón tiene un libro. No sé si lo leyeron. ¿Lo han visto en filosofía, no, Platón o no? ¿Le han hecho leer su libro? No. A ver si no me acuerdo. Ya, lo que importa es de que Platón escribió lo que Sócrates pensó. Porque Sócrates era todo un filósofo, no le gustaba escribir, no dejó nada escrito. Y Platón escribió la República. La República. Todo un manifiesto de lo que es la filosofía como tal. Todo lo que pensó Sócrates. Porque Sócrates, ahorita lo acordamos, ¿no? ¿Quién era Sócrates? Y es una persona eterna por la historia, que todo el mundo se va a acordar quién era Sócrates. Pero en realidad, Sócrates era un vagabundo. Si ustedes lo investigan bien y son curiosos, Sócrates era un vagabundo que andaba por Grecia tomando y bebiendo vino, y mientras que caminaba, andaba soltando sus preguntas ahí. Es como que como que vayamos por la calle
y nos pillemos a Vinchica diciendo, puede ser chi de que sea de día y puede ser que no sea de día, y cuando está el solazo ahí. ¿Entiendes? Sí, Entonces Sócrates era como un vagabundo de que andaba caminando por las calles de Grecia y andaba soltando sus dudas, sus preguntas, sus cuestiones, porque imagínense, ¿no? Recién el hombre está naciendo, está aprendiendo a escribir, pero no se hacía, no, digamos, la capacidad mental de preguntarse sobre su existencia, sobre el alma. Entonces Sócrates fue un revolucionario en eso, de hacer las preguntas. Y estos de aquí, Platón se encargó de escribirlo. También Platón tiene ahí un poco de filosofía que desarrolló. Más Platón fue en la medicina. Aristóteles fue en la física. Y eso es importante verlo después. Porque, digamos, a este punto, yo no podía, digamos, calcular eh, la gravedad. No existía tal como cual la gravedad. Nadie sabía de que la gravedad existía. Era la gravedad, los planetas, el movimiento del sol. Hasta este punto, en la edad antigua, todos ellos pensaron de que la Tierra, no sé si han escuchado, de que la Tierra estaba en el centro, ¿no? ¿Escucharon eso o no? sí, ¿El geocentrismo? Ajá, eso. ¿Ven? Es importante saberlo. De que la Tierra estaba en el centro y de que de alguna manera esta era la Luna y de que otra manera aquí por aquí estaba el Sol, que así era el sistema solar. El pensamiento de una edad a otra cambia bastante, por eso la dividen, por eso la separan, dicen, esta es una historia aparte. Ahí, esto es todo el pensamiento de la edad antigua. Y aparte de todo este pensamiento, que bueno, ahorita yo le estoy diciendo la parte de la cultura, porque de los griegos derivó en todas las culturas que conocemos en la edad antigua, en los romanos. Todo lo que hemos visto en los griegos, lo mismo pensaron los romanos, solamente que los romanos crearon otras cosas nuevas, y lo vamos a ver en otra hojita. Los griegos crearon todo esto, la cultura, el pensamiento, el arte, los dioses. Los de Egipto también tienen sus cosas, pero no, digamos, los romanos conquistaron a todas las culturas y los romanos se quedaron con los griegos, no se quedaron con los de Egipto. ¿Qué hicieron los romanos? A ver, alguien me puede decir, digamos, ¿por qué conocemos a los romanos? ¿Qué es lo que se destaca a los romanos? Su civilización. Ya en la civilización. Otra su cosa más. cultura como la arquitectura, su conocimiento en las matemáticas, el desarrollo más profundo, sus guerras y luchas, su modo de divertirse, a veces el Coliseo romano. También, válido. Entonces, los romanos, todo lo que ustedes dijeron está bien. Lo conocemos por la civilización, la cultura, la religión, la guerra, porque fue un imperio. Y ahora esto es importante que ustedes sepan, digamos, ¿no? Conocen de que aquí, digamos, está Europa, por acá, así una cosa chiquitinga. Y aquí había un montón de países. Y debajo de Europa había un estrecho, por acá. Si hago bien mi dibujito, sabemos de que esto de aquí, ya de acá, este de acá, ¿han escuchado sobre el mar Mediterráneo? Un mar que está en medio, por así decirlo. Ajá, es un mar que separa Europa de África. Ujú. Entonces, es importante saber esto, porque acá, no sé, ahorita que me acuerdo de cómo es África. Ya supongamos que esto es África, ¿no? Y los egiptos, no hay que olvidar que los egiptos son africanos en sí, no son europeos. Por aquí estaban los egiptos. Acuérdense que todas las culturas siempre nacen alrededor de un río. Por ejemplo, los griegos tenían su río y también los egiptos nacen
gracias al río Nilo, ¿no? ¿Conocen el río Nilo? Sí, Sí, Y entonces los egipcios estuvieron ahí, ahora Mediterráneo. Aquí habían los griegos, había un montón de turistas. Así pues, ¿qué hicieron los romanos? Agarraron y se adueñaron de todo. Todo lo que consistía el mar Mediterráneo. Se agarraron de acá, por acá, todo esto Europa. Luego de alguna manera los romanos agarraron y se saltaron adelante. No sé si está viendo mi pantalla o se cortó. medio que se quiere cortar. Lo que se quiere cortar, ¿no? también el audio. Pero lo importante es que ustedes sepan de que los romanos se quedaron con toda esta parte del Mediterráneo. Ya, ahí ya creo que salió. Entonces, estos de aquí son los romanos. Los romanos conquistaron todo lo que había alrededor del mar Mediterráneo, lo que separa Europa de África. Y era algo muy estratégico, ¿por qué? Porque en ese tiempo solamente conocían esa parte del mundo, ¿no? No conocían América, no conocían otro océano. ¿Entienden, no? ¿Por qué era tan relevante? Todo lo que se conocía, los romanos lo conquistaron. Todo lo que el hombre conocía hasta ese punto, los romanos lo conquistaron. Y lo importante que dejaron los romanos, ¿qué fue? Fue el, ¿cómo se llama? El derecho romano. Derecho romano. ¿Conocen, han oído del derecho romano? No, El derecho romano es la justicia. Es, es digamos, como conocemos actualmente, la justicia. Dejaron, por eso, digamos, si ustedes ven en la justicia es una mujer, ¿no? Una mujer con las vendas, con una venda que tapa los ojos, es lo que representa, y tiene vestido una túnica romana. Y tiene una túnica romana por acá, y acá tiene una espadita. Una espada que quiere decir que ella es justa, que que la justicia es ciega, o sea, que la justicia no va a ver quién es, sino va a juzgar los hechos. De ahí viene el derecho romano. El derecho romano lo crearon los romanos, que era para juzgar para su sociedad, la justicia. Luego de ahí, ¿qué más vino? Vino la nueva era de la guerra. O sea, porque hasta ese punto los reinos se atacaban entre sí, pero no tenían una organización como tal. Los romanos hicieron eso. Gracias a los romanos existe la organización. Porque si ustedes se dan cuenta, vamos acá, los romanos tienen un general. Del general tienen ahí un coronel, ¿no? Un coronel. Y del coronel tiene un batallón de 10 personas. Y este es el primer general, este es el segundo general, y es lo mismo con el coronel. Hasta ese punto la gente no sabía pelear de esa manera, no era organizada. Pero los romanos trajeron eso, el orden, la manera de pelear bien. Los romanos se caracterizaban sobre todo de ser controladores, controlaban cada recurso que tenían. Gracias a los romanos se creó el Estado. Hasta ese punto no existía, digamos, la palabra Estado. A ver, ¿alguien sabe qué significa Estado? no es algo así como un Eh, conjunto de organizaciones que forman una nación, por así decirlo. Sí, sí, eso es. A ver, ¿quién va a decir otro más? que es así como mi compañera, es un conjunto de cuatro cosas, ya sea el Estado,
la población, la constitución y el espacio geográfico donde se determina. Ah, va a disculpar que se salió. Es que me llama Tigo siempre. ¿Cómo me ibas contando de qué era el Estado? Aunque es un conjunto de cuatro cosas que sin esas no existiría, que sería el Ajá, espacio geográfico donde se termina, la ya. constitución, los habitantes y el gobierno. Está bien, está correcto, los dos dijeron correctamente. Es un conjunto de cosas que conjuntan el Estado. Si no vamos a ver el Estado en su libro de sociales, el Estado, digamos, ¿qué tiene que tener? Poder judicial, ¿no? Judicial. Tiene que tener poder electoral, poder ejecutivo, poder ejecutivo. Eso ahí como principal, ¿no? Y también tenemos el territorio, el espacio, el territorio. Porque un Estado no puede existir sin un territorio. Entonces un Estado es un conjunto de todo lo que existe en ese territorio. El poder judicial, el electoral, el ejecutivo. Y aparte los romanos de haber creado el Estado, una vez que crearon el Estado, crearon una república. Hasta ese entonces eran todos gobernados por un rey, ¿no? De que nació de alguna manera divina y no sé, de que Diosito o que sus dioses agarró y le dijo, vos vas a ser rey y vas a tener el control de toda esta tierra. Han sabido de eso, ¿no? Bueno, ¿no he escuchado de eso? Hola, Algo así más o menos. algo así, ¿no? Entonces, ellos crean una república y la república es que ellos ponen a alguien ahí, a que gobierne. Y la república consiste de un consejo. Digamos, no era tal como tal democracia, digamos, no se quedaron como los romanos, crearon la democracia. La república era de que un grupo de los mejores generales, pongámosle de Roma, escogen a una persona para que los gobierne. Eso es lo que hacían los romanos. Y así crearon la república, de que había ahí un emperador, y el emperador tenía que tomar sus decisiones a base de un consejo, pongámosle que eso sea ahí la corte, ¿no? Era un grupo de personas que tenían que decirle, ¿sabes qué, emperador? Vayamos y ataquemos a ese nuevo territorio. Hay tal que se quieren hacer un golpe de estado, hagamos tal cosa, construyamos un nuevo palacio, hagamos un nuevo tributo a tal diosa. Eso era lo que hicieron los romanos, crearon un emperador y el consejo, porque antes de la república, el tipo que gobernaba hacía lo que él quisiera, ¿no? Entonces, él llegó ahí porque Dios lo puso y hacía lo que él le plazca, porque todos tenían que obedecerlo, pero los romanos dijeron no, nosotros escogemos quién va a estar arriba y qué va a hacer. Hay como un poco de control le dieron, ¿no? Un poco más de quitarle un poco de hay una palabra que se le dice, pero es el derecho divino de gobernar. Y ahí está el César y un montón de cosas. Ya, en la cosa es de que como todo gran imperio tiene un inicio y un fin. Entonces la edad antigua inicia cuando se aprendió el hombre a escribir y termina. ¿Con qué creen que termina? Cuando cayó ¿Alguien el puede? Imperio Romano, Ajá. Una vez que cayó el Imperio Romano, la humanidad tomó otro curso en su vida, en la historia. Termina cuando cayó el Imperio Romano.
Creo que por ahí en el año, no me acuerdo bien los años, pero ahí acaba. Inició cuando el hombre aprendió a escribir y desde el punto de la historia ya tenemos registro del tiempo, ¿no? Entonces ya existe un año. Hasta este punto no existe un año. Pero ya en este punto de aquí abajo, cuando el Imperio Romano cayó, ya existe un año. Entonces hay que darle una repasadita, digamos, ¿no? ¿Qué año se acabó el Imperio Romano? Y de ahí comienza la Edad Media. Edad Media. A ver, ¿qué hay en la Edad Media? ¿Qué se acuerdan que existió en ese tiempo? Los feudos, los reyes, ¿Qué más? después están las revoluciones, Revolución Francesa, Ah, esa no entra ahí, te estás adelantando. Eso es la Edad Moderna. Hay algo más que caracteriza la Edad Media. ¿Conocen a Cristóbal Colón? sí, Ah, la época donde se empieza a colonizar los territorios de América. Ajá, esa es la Edad Media. Ahí, una vez que cayó el Imperio Romano, había un emperador en la historia, ¿no? De qué pasó con el Imperio Romano. Antes que cayera, ¿por qué cayó un imperio? Porque fue mal administrado, ¿ya? Entonces, estaba el Imperio Romano, vamos a ponerlo así, ¿no? El Imperio Romano era así de grande. Y un emperador, no me acuerdo el nombre, creo que era Octavio o algo así, era un emperador, Octavio. Y este emperador se murió, pero tenía dos hijos. Y este emperador dijo de que, digamos, no quería, digamos, que un hijo se quedara con todo el territorio, porque tenía dos hijos, ¿no? ¿O no? Me están tomando la idea, ¿no? Es como que, no sé yo, ustedes tengan tres hijos y tengan ahí una herencia de una casa. ¿Y a quién le van a dejar la herencia? ¿A un hijo o a los tres? Ah, pero no que antes se manejaba más que todo por el primogénito que heredaba todo. Ajá, pues este fue el error que cometió el hombre, pues. El hombre no quería seguir eso, o sea, amaba tanto a sus hijos que no le quería dar todo el derecho a uno. Entonces el hombre tenía dos hijos. No me acuerdo muy bien, creo que uno se llamaba Augusto, Augusto, algo así, y el otro, no me acuerdo muy bien el nombre. Y le repartió, o sea, eran dos hijos, el hombre dijo, bueno, tengo dos hijos, tengo un imperio grande, lo divido en dos. Entonces, la mitad del imperio le dio a un hijo, la primera parte a un hijo, y la segunda parte al otro hijo, al segundo hijo. Entonces, esto fue lo que hizo el emperador, ¿no? Tenía dos hijos, no quería continuar con la tradición de dárselo al primer hijo, y agarró y dividió su imperio en dos. Entonces, acá teníamos el imperio romano del oeste. Y acá teníamos el Imperio Romano del Este. Pero no se lo llama así, oeste ni este, se llama Occidente. Occidente. Y el otro lado se llama Oriente. ¿Por qué Oriente? Porque estaba mirando hacia China, hacia Rusia, y el Occidente miraba hacia Estados Unidos. Pongámoslo así, se lo estoy explicando, ¿no? Para que se ubiquen. El Occidente siempre va a la izquierda y el Oriente a la derecha. ¿Y qué pasó? De que cayó el Imperio Romano, porque el segundo hijo no era tan buen administrador como el primero. O sea, de que tuvo ahí unas pequeñas fallas, pero no era tanto el problema. Y hasta ese punto, lo que pasó fue lo siguiente, de que existían los otomanos. Existieron los otomanos. ¿Alguien sabe qué eran los otomanos? ¿Alguien? Este imperio no era algo así como que, no me acuerdo. El imperio otomano es de uno de los que se caracteriza por su cultura y no era algo así como que aliados de los persas, ¿no sé? ¿O no? Me equivoco.
Más o menos. Los otomanos venían de los árabes, ¿no? Venían de la parte musulmana. Pero los Ah, sí, otomanos, ajá, ya te acordaste, ¿no? sí, más o menos. Ya, entonces los otomanos, a diferencia de los otomanos habían logrado crear el primer cañón creo que a pólvora, si no me equivoco. Entonces, los otomanos llegaron al Imperio Romano y derribaron toda la muralla de los romanos con sus cañones. Y de esa manera fueron y conquistaron al Imperio Romano del Oriente. Y así, por eso ahora es Turquía. Por ejemplo, donde es ahorita Turquía, Estambul, antes era Constantinopla. Porque este segundo hijo no tenía capital, entonces se fue a Constantinopla y creó ahí la capital del, de este lado del romano del Oriente. Pero su error fue de que poner la capital tan cerca de los musulmanes, o sea, de los otomanos, fue fácil tomar su imperio porque los otomanos estaban a la vuelta nomás, cruzando un río. Por eso no tomó buenas decisiones este señor que estaba gobernando esa parte. Y de esa manera cayó el imperio romano. La Edad Media. Una vez que cayó el imperio romano, ya era cuestión de tiempo de que la otra parte occidente cayera. Y así comenzaron a nacer, digamos, Francia, España. Ya está poniéndose aquí, ¿cómo se llama? Los territorios, los países. Portugal y otros países ahí. Entonces la Edad Media ya se fueron ahí. La Edad Media, como habíamos visto, ¿no? Cómo se administraban en la Edad Antigua, la Edad Media se administraban de otra manera. A ver, ¿alguien sabe? Los feudos Ajá, se administraba feudalmente. ¿Qué sabes, digamos, que era feudal? era como había un señor del feudo que tenía su castillo y alrededor de ellos habían asentamientos de personas, las cuales trabajaban, por ejemplo, de distintas cosas, uno de agrícola y hacia otro podría ser un zapatero, digamos, y todo lo que generaban se lo daban al señor feudal, si no me equivoco. Ajá, tenés razón. Entonces lo vamos a graficar, digamos, lo que vos dijiste. Pongámosle que esto sea de aquí, esto de acá sea un país, ¿no? Un país. Y el país tenía un rey. Y de ahí tenía aquí unas pequeñas casitas, un pequeño territorio. Y esto era como vos llamás, el feudal. Y aquí mismo tenía un pequeño castillo donde era aquí, por ejemplo, el mayor, ¿no? Al que toda esta gente de aquí campesina le tenía que pagar tributo, ¿no? A esa persona. Y el feudal tenía que pagarle tributo al rey. Entonces había varios feudales que hacían lo mismo. Le daba el rey, digamos, tierras a esos feudales y estos feudales recolectaban y se lo mandaban también al rey, una parte. Pero cada feudal tenía un castillo, cada cosa así, ¿no? Reyes, princesitas y esas cosas. Y eso se caracteriza en lo que es feudal. Y de ahí, por eso dicen que en la Edad Media era muy difícil cambiar. O sea, si vos naciste pobre, te ibas a morir pobre. No podías, digamos, cambiar tu estatus social, porque lo que era feudal no había mucho cambio. O sea, naciste campesino y vas a trabajar como campesino hasta morir. Naciste como rey, vas a ser rey por toda tu vida y tu descendencia igual. Y a la gente no le gustó mucho eso, ¿no? Ya pasaron miles de años y la gente se cansó y acabó con eso. Eso lo vamos a ver en la Edad Moderna. Vos dijiste, ¿no? La Revolución Francesa, Sí, sí. de acá deriva, porque la gente se cansó de todo este trato, de que haya un rey y que no puedan, digamos, los campesinos, ni sus hijos de acá a 100 años, dejar de ser campesinos. Ya. Y aparte de lo que hubo en la Edad Media, se descubrió América.
Si no, más bien me acuerdo, se descubrió América en el año 1492. Que me acuerde, creo que era un 13 de octubre o 12 de octubre. 12 de octubre de 12 de octubre. 1492. Muy bien. Ya hay una fecha. Aquí se descubrió América. ¿Quién lo descubrió? Cristóbal Colón. Muy bien, Cristóbal Colón. ¿Alguien me puede decir la historia de cómo Cristóbal Colón descubrió América? Estaba queriendo buscar un camino más rápido para llegar a las Indias, pero si no me equivoco, sin querer, llegó y descubrió América y él pensó que era las Indias. ¿Y qué le dijo a los aldeanos que pilló? ¿Cómo lo llamó? Indio. Indios. Entonces, y ahora saben, digamos, la historia de cómo Cristóbal Colón llegó con España a América. Llegó con 3 barcos y fue financiado, si no me equivoco, por una reina o algo así. La Niña, la Pinta y la Santa María, si no me equivoco. Ajá, está bien, con la Niña, la Pinta y la Santa María. 3 barquitos. ¿Y cuál era su tripulación? ¿Quiénes eran su tripulación? Mayormente eran personas condenadas, por así decirlo, presos y todo eso. Y ya algunos forman parte de la tripulación normal. Ajá, tenés razón. Casi toda su tripulación era gente, digamos, mala. Eran ladrones, era como, digamos, la peor gente que tengamos aquí en Bolivia, la vamos a mandar a, no sé, a conocer España. Era la peor gente que había en España. Porque Colón dijo de que él, digamos, hasta ese punto, la gente pensaba nomás en el mar Mediterráneo, no conocía más. ¿Se acordaron que hace un momento yo les dibujé un mar, ¿no ves? ¿No ves? Sí. Entonces la gente hasta ese punto nomás conocía ese mar, no conocía más. O sea, si querían llegar a la India que estaba por aquí, ellos tenían que pasar por acá, por esta parte y llegar a la India. Pero el punto era de que aquí estaban los otomanos, y era muy complicado pasar porque justamente, como habíamos visto que el Imperio Romano que cayó en esta parte de acá, el tipo se había venido hasta aquí a poner su capital y los otomanos tomaron eso, entonces eran controlados por los otomanos. Para poder cruzar ese estrecho tenían que pasar por los musulmanes y los musulmanes nunca se llevaron bien con los cristianos. Eso hay que tomar bien, importante. Vos sos cristiano, no te vas a llevar bien con musulmanos en esa época, no en esa época. Entonces, los españoles, toda esta gente de aquí, ¿por qué, digamos, Cristóbal Colón quería ir a la India? ¿Qué quería? Por la ruta del comercio, crear una nueva. Sí, también, pero había algo, digamos, porque ese tiempo los españoles no conocían los condimentos. ¿Qué se caracterizan los indios con su comida? ¿Habían comido curry? La canela. Entonces los indios sabían miles de sabores, sabían la canela, el anís, el curry y miles de sabores que solamente los indios en esa época tenían. Y la gente europea de esta parte comía su comida sin sabor. Era como que, no sé, ustedes se pongan ahorita a hacer una carne sin ponerle sal. Aunque sea carne, sin sal va a saber fea, ¿no? En cambio, si le ponemos sal, le ponemos romero, le ponemos comino, ya mejora su sabor, ¿no? Sí. Entonces, en esa época no había condimentos en Europa, solamente había en India. Y los indios vendían esos condimentos y los europeos no querían pasar por esta parte porque estaban los otomanos. Entonces, Cristóbal Colón dijo de que hasta ese punto toda la humanidad pensaba de que la Tierra era plana. ¿Entienden, no? O sea, salís de aquí, todo el mundo decía que si salía de este estrecho del mar Mediterráneo, no había otro lugar. O sea, ibas a llegar al fin de la Tierra y te ibas a morir.
¿Entienden? Sí, ¿Están entendiendo, no? Que la Tierra era plana, o sea, todo lo que existía era así un cuadradito. Pero Cristóbal Colón, habían otros expedicionistas también antes, ¿no? Marco Polo. Marco Polo era un señor que era un aventurero de que había viajado desde Europa hasta China. Entonces, él, con sus conocimientos de aventuras, él decía que la Tierra era redonda, o sea, que no tenía final. Entonces, Cristóbal Colón dijo, no, la Tierra no es plana, para decirle a los reyes de Portugal, la Tierra es redonda. Entonces, ya que la Tierra era redonda, él podía darle la vuelta a la Tierra y llegar a las Indias, por atrás, ¿no ves? ¿O no? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, entonces fue primero porque Cristóbal Colón, tal vez le pregunten ahí, ¿qué era Cristóbal Colón? Era portugués. Entonces Cristóbal Colón fue a los reyes de Portugal y les dijo su idea, yo puedo llegar allá dando la vuelta al mundo, porque la tierra no es plana. Y los reyes de Portugal dijeron, no confiaron en su idea, digamos, ¿no? Es muy caro, no quisieron mandarle nada. Entonces fueron los reyes de España, que eran católicos los reyes de España. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que una se llamaba Isabel. Isabel, algo así se llamaba Isabel. Y entonces Cristóbal Colón le contó su idea y ella dijo, sí, yo te apoyo. Y te voy a dar 3 embarcaciones y tripulación. Y como era algo desconocido, no iba a mandar pues a la gente rica, ¿no? A morirse con Cristóbal Colón. Mandaron a la gente que no tenía salvación, que estaba condenada a muerte en España. Entonces, a través de eso, Cristóbal Colón se dio cuenta, a ver, ¿dónde llegó primero Cristóbal Colón en su viaje? Hubo un viaje donde intentó hacer el recorrido y falló, ¿no? Ese es el que dice. No. Desde que el tipo salió de España, tardó, digamos, unos 3 meses, digamos, 3 meses. Porque en 3 meses él decía de que iba a llegar a las Indias, pero pasó 3 meses y no llegó a nada. Entonces, pero llegó aquí a una parte, ¿no? A una isla, porque ya la tripulación ya no tenía comida. Ya estaba más de 3 meses navegando y no veía nada el tipo, ¿no? No pillaba las Indias, no pillaba tierra, no tenía comida, la gente estaba cansada y se enfermaban en el barco igual, ¿no? Imagínate estar con un montón de maleantes en el barco, gente mala. Entonces Cristóbal Colón lo primero que llegó fue a una isla de aquí de América y como llegó y lo salvó de toda esa desgracia, ¿no? De no tener comida, no pillar nada. Y con toda esa gente mala, él le puso San Salvador, que actualmente es El Salvador, pero le puso San Salvador. Llegó acá y esa es como llegó a América. Ya desde aquí vamos contando que descubrió América y aquí ya le llamó a la gente de los indios. Y luego siguió, se dio cuenta de que aquí había más tierra, aquí había tierra, acá había tierra. Ya no hay que entrar mucho en tema de quiénes fueron los conquistadores y esas cosas porque no es importante. En la historia general, ya si le preguntan algo de eso, repasan, ¿no? ¿Quién fue? Pizarro lo conocen, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Ya, entonces saben cómo era América Latina dividida, ¿no? Por virreinato. Había el virreinato de Perú, ¿no? El de La Plata De La Plata. y el ¿Y de qué los había acá? portugueses. Había el de Uruguay, que me acuerde. Uruguay.
Luego que por acá había el de la Granada. ¿Y cómo se llamaba Bolivia en esa época? Alto Perú. El Alto Perú. ¿Y cómo los españoles lo reconocían? Tenía un nombre. Conocen la calle Charcas, ¿no? Sí. Sí. Y la Gran Real Audiencia de Charcas se llamaba antes Bolivia, para los españoles. Entonces ya, con ese pantallazo sabemos una cosa. La Edad Media se caracterizó porque había muchas ideas, digamos, ahí. Es como, había muchas ideas. Aquí ya vino, digamos, filósofos también. La filosofía cambió. Había Galileo. Y a Galileo lo mataron, ¿no? A ver, ¿ustedes saben quién fue el que dijo de que el sistema solar, la Tierra no estaba en el centro, sino que estaba aquí, ya en el centro era el Sol? Copérnico. Ajá, Copérnico. Entonces, en la filosofía había mucha gente de que ya estaba cambiando la filosofía que se conocía de antes. Por eso se cambia una edad de otra, porque la gente comenzó a pensar diferente. Galileo ya no decía que la roca caía porque tenía que caer. Galileo ya decía de que la roca caía porque había una fuerza que la traía al piso. Y Copérnico decía, la Tierra no está en el medio, la Tierra está en un punto del sistema solar. Pero como eso, Heliocentrismo. ajá, eso, muy bien, tiene su nombre, su pensamiento filosófico. Pero como vimos, ¿no ves? Aquí, en la Edad Media, los feudales, ¿no? Había, digamos, varios, el sistema social. Había los nobles, y luego estaban aquí los religiosos, y luego estaba el campesino. Entonces, ser noble iba arriba. Los religiosos eran los únicos que sabían leer en esa época. Los campesinos eran los que no sabían leer, no tenían educación. Entonces, si yo quería de que mi hijo campesino pudiera subir un poco más en la estructura social, pues hacía que mi hijo sea cura, ¿no? Y a los religiosos le daban educación, le daban comida, porque los nobles le pagaban el diezmo a los religiosos, si se acuerdan, el 10% de todas las ganancias que tenían. Y la gente ya se comenzó a cansar de eso. Por ejemplo, a Galileo, los curas lo mataron. Conocen hay una parte oscura de la iglesia, si se acuerdan. ¿Cómo se llama? Donde torturaban a la gente y la mataban. Intersección, no sé cómo se llamaba. ¿Oscurantismo, no era? ¿O me equivoco? Oscurantismo, sí. Pero había un nombre a esta sociedad de la iglesia que se encargaba de la Santa Inquisición. ¿Han escuchado hablar de ella? De las misiones jesuita. No, la Santa Inquisición. Esa tienen que investigarla también. Seguro se la van a preguntar en el banco de preguntas de historia, porque es importante. La Santa Inquisición. La Santa Inquisición se encargaba de matar a toda esta gente. Por ejemplo, a Galileo, la Santa Inquisición fue y lo asesinó. Lo quemaron vivo. Igual a Copérnico. Era la iglesia, porque la iglesia decía que Dios había dicho que las cosas eran así y de que nadie más podía, digamos, cuestionárselo a Dios. Entonces la iglesia agarraba a esta gente que quería pensar diferente y las mataba, diciendo que eran controlados por el diablo. Igual a las mujeres que sabían más, digamos, ¿no? Porque en esa época las mujeres tenían un labor,
digamos, no sabía mucho leer ni escribir, pero una mujer que supiera leer y escribir y tuviera un pensamiento como un hombre, era que era controlada por el diablo y la llamaban bruja. Y la Santa Inquisición las mataba. Y si ustedes investigan la Santa Inquisición, es una organización de la iglesia donde tenía un montón de máquinas para torturar a la gente. La investigaron, han visto. Sí, Tenían máquinas raras que estiraban a la gente, la torturaban, le estiraban los huesos, le metían palos por atrás, la metían a un horno. Era realmente la historia oscura de la iglesia. Y vos dijiste las misiones jesuitas también entran en la Edad Media, porque en esa época el Papa, porque ya existía el Papa, en la Edad Media tomémoslo como que la iglesia se aprovechó de la humanidad, ¿no? Porque no es que la iglesia sea mala, solamente que la gente que gobernaba la iglesia en ese momento hacía cosas en nombre de Dios para justificar lo que ellos querían, ¿entienden? Entonces, les dije, ¿no? De que los otomanos tenían toda esta parte de aquí, ¿no? Tenían toda esta parte. Esto de aquí eran de los otomanos, ¿no ves? Y por acá estaba Jerusalén. Entonces el Papa decía de que cómo pues los otomanos van a tener la ciudad divina, ¿no? Donde nació Jesús, donde creció, donde fue crucificado. Entonces el Papa le dijo a los reyes de Europa de que los ayuden a liberar a la ciudad divina. Y entonces hubo un montón de guerras en el nombre de Dios para liberar a Jerusalén de los otomanos. Creo que al final no lo lograron porque se tiraron como 100 años en hacer esa guerra. Investiguen esta Edad Media muy larga y es muy sucia en sí. Van a haber muchos atropellos que se hicieron con la humanidad. Lo último que vamos a ver de la Edad Media, han sabido de la peste negra, ¿no? ¿Qué han sí. escuchado de la peste negra? Fue una enfermedad que causó toda Europa, y provenía más o menos de la sociedad de la gente, que no tenía esa cultura de asearse. Ajá, tenés toda la razón. Y había una cosa que el profesor Primitivo nos dijo. Dijo que era debido a las ratas. Porque en ese tiempo la gente convivía con las ratas como si fueran, digamos, mascotas. No le hacían nada. Y las ratas pues traen enfermedades, tienen bacterias, son sucias. Imagínate que todo más encima la gente ni tenía el aseo como vos decís, ¿no? Si ya las ratas son sucias, la gente es sucia. Las ratas iban y venían de un lado a otro, traían enfermedades y enfermaron toda Europa. Casi nadie se salvó, creo que hasta el Papa murió de peste negra. Ya, y una vez llegado a este punto, se terminó la Edad Media, terminó, Edad Media. Se terminó la Edad Media con la creación de la imprenta. Con la creación de la imprenta. Una vez que se creó la imprenta, inició la Edad Moderna. Inicio, Edad Moderna. ¿Y qué conocen de la Edad Moderna? ¿Qué han Pues escuchado de la... la edad moderna empieza cuando se da la Revolución Francesa, ahora sí. La Edad Moderna? Sí, digamos, ¿no? Porque hay muchos historiadores, esto igual nos dijo la Didi y Primitivo, de que consideran que la Edad Moderna no inició con la creación de la imprenta, sino que inició con la Revolución Francesa. Pero los otros historiadores dicen que la Edad Moderna inició con la imprenta, pero ya depende de quién lo tome, ¿no? Pero por lo general siempre toman de la creación de la imprenta. Es, digamos, la más aceptada, la que están en los textos oficiales, mayormente, ¿no? De Bolivia.
que vino con la imprenta. Y ya de ahí ya viene la Revolución Francesa dentro de la Edad Moderna. En algún punto de la historia de la Edad Moderna hubo una revolución. Entonces vamos a ver una cosa, ¿de qué se caracterizó? La Edad Moderna se caracterizó de una cosa, fue de la Ilustración. Y del, ¿cómo se llama? Del liberalismo, podemos decirle acá. El liberalismo. La Edad Moderna, como habíamos visto que la gente se manejaba a través de un sistema feudal, ahora la gente comenzó a cuestionarse la labor del rey. ¿Qué hacía el rey ahí? Porque era un divino, un derecho divino, nacieron divinamente. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no está un gobernante? ¿Por qué no hay democracia? ¿Por qué todos los recursos? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué tanto atropello? ¿No? Porque si se dieron cuenta en la Edad Media, hubieron muchos atropellos. En América Latina también los hubo, ¿no? Y de ahí teníamos de que eran feudales, la iglesia era muy controladora, el papa se aprovechaba de la gente, no dejaba a que nadie más pensara diferente, todo tenía que seguir lo que la iglesia decía. La Santa Inquisición, la peste negra, imagínate, ya la gente está cansadísima, ¿no? Hasta ese punto, y estalló en la Edad Moderna. Se creó la imprenta. ¿Por qué toma la imprenta? Porque ya podían hacer libros en masa, o sea, ya no existía nomás un libro, la iglesia lo borraba. Ahora ya podían crear ideas en masa, podían repartirlo en masa, ya mucha más gente podía saber de la idea de ser libre. Porque antes de esto, yo podía hacer mi manuscrito diciendo hay que matar al rey, y la iglesia iba y lo quemaba y se murió ahí. Pero ahora yo podía tener 100 copias de eso, ¿no? Y ya la puedo repartir en un minuto. Por eso la creación de la imprenta. De ahí, digamos, se creó el regularismo y se hizo la Revolución Francesa. ¿Sabes en qué año se hizo la Revolución Francesa? 1518. ¿Cuánto? 1518. 1518. Ya. La Revolución Francesa. ¿En qué consiste la Revolución Francesa? A ver, Ángela, ¿qué tenés, digamos, por Fue, ahí? fue en 1789 la Revolución Francesa. 1789. Ah, ya. Porque yo no me acuerdo, digamos, los años. Porque ya en ingeniería de aquí ya no vas a ver historia. A ver, la Revolución Francesa no fue cuando el pueblo se sublevaba contra el rey. Bueno, en ese entonces empezaban a revolucionarse contra los reyes. Sí, eso es. En eso es en sí, ¿no? Entonces, mira, antes que estalle, digamos, esto, la Revolución Francesa, la gente, estaba aquí el rey, los nobles. Y ahora se creó una nueva clase, creo que se llamaba la clase media, vamos a llamarla, ¿ya? La clase media. Y aquí estaban los campesinos. Entonces, la clase media se creó gracias a la revolución industrial. Industrial. Porque ahora ya había gente, las empresas necesitaban gente que trabaje, ¿no? Y ganaba un poco más que un campesino. Entonces, también la Edad Media ya recibía educación y los nobles también. Entonces, la Edad Media, la sociedad media, los nobles, estaban medio cansados, ¿no? De que el rey controlara todo y malgastara los recursos, en Francia sobre todo. Y entonces, antes de hacer la Revolución Francesa, fueron y dijeron al rey, bueno, deja de que nosotros controlemos las cosas y vos, digamos, nos obedecés.
porque en este punto el rey hacía lo que quería, nadie le decía de que no a lo que él quería. Ellos querían hacer como Roma, ¿no? A ver qué vimos cómo se gobernaba Roma, la República. Como emperador, Un emperador y le dije de un consejo, ¿no? De señores. Sí, ¿Y qué hacía ese consejo de señores? lo aconsejaban para ver qué era lo mejor que se podía hacer con el Estado, los recursos y demás. Ajá, en este punto el rey aquí en Francia no hacía eso, no existía, digamos, el rey hacía lo que él quería, nadie le puede decir de que no. Entonces los nobles y la clase media le dijeron, nosotros vamos a hacer, digamos, un parlamento con diputados, senadores, y ahí vamos a votar qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Y el rey dijo, no, ustedes están mal, yo vine divinamente, Dios me puso aquí, y yo soy el que tiene el derecho divino de gobernar, el derecho divino. Y si ustedes están en contra del derecho divino, están en contra de Dios. Y pues la gente no, como el tipo no quiso, digamos, esa parte, la gente se unió con los campesinos que también estaban ya hartos de tener hambre, no comida, y agarraron a los reyes que entraron a palacio. Hay un hombre importante de la revolución, creo que es Pontarchiru, algo así era, pero era un hombre sanguinario, mató a un montón de gente. A ver si alguien lo puede buscar. Q, algo así se llamaba. Y anoche me lo dijo mi ingeniero de estadística. Porque igual lo vimos esto en estadística anoche. Comenzó a hablar de historia. Pero un poco de historia, ¿no? Se metió más a la edad media. No vio mucho la edad antigua. Porque había decidido que la estadística viene de Roma. Un dato ahí. Eh, Había un hombre ahí, Forsacurre, creo que se llamaba. Y este hombre es el que lideró la Revolución Francesa. Sacó al rey y los reyes, como vieron de que lo iban a matar, los reyes de Francia intentaron una huida hacia Inglaterra, pero en la huida los encontraron, los trajeron y ahí ustedes saben, ¿no? Cómo lo mataron a los reyes. ¿Con qué? ¿Cómo lo mataron? ¿Alguien sabe? Con la guillotina. Con la guillotina agarraron y le cortaron la cabeza a la reina y al rey. Y de ahí colgaron la cabeza en alguna parte. Y este Fontecchio, ¿por qué le digo que era sanguinario? Porque comenzó a matar un montón de gente, digamos, que se opuso, que estuvo antes arriba, que estaba ahí a nivel de los reyes y él comenzó a sus casas y matarlos. Y de ahí él se hizo como el nuevo presidente de la República y un montón de cosas. ¿Y de qué más se caracteriza la edad moderna? Aparte de la ciencia. La ciencia ahora ya tenía más libertad, entonces la ciencia mejoró, fue más exacta, fue mucho más verdad. Entonces aquí hubo varios descubrimientos en la edad moderna, como por ejemplo estaba aquí Isaac Newton, se descubrió la gravedad, y hubo también la física, la química, o sea, la ciencia comenzó con el arranque en este punto, o sea, ya no había, digamos, de que la gente lo limitara. Y la edad moderna se consiste en eso, no es mucho más, digamos, ¿no? Y aparte de esto ya había más higiene, porque ya la peste negra les enseñó de que tenían que tener higiene. Ya, si ven en arquitectura, hay ahí un cambio, ¿no? En las edades. En la edad antigua, en la edad media, se construían las cosas de una manera, creo que era el romano o algo así, romano, y en la edad moderna se comenzaban a construir las cosas con el estilo gótico, gótico. ¿Escucharon de eso? Sí, ajá, más o menos. No, menos, ¿no? Entonces, el gótico era algo más,
más puntiagudo, podemos decir. Si ustedes van a las catedrales de Europa, ahí no sé si ven en Google, lo pueden investigar, o un canal de YouTube, digamos el gótico. Es como que tuviera más puntiagudo las puntas. Son las torres mucho más altas. Digamos, en la anterior, en la anterior arquitectura, eran como los romanos lo habían hecho hasta ahorita, ¿no? Así nomás normales, no tan altos. Así. Una torrecita y un poco más arriba y ya está. En cambio, el gótico eran torres inmensas, puntiagudas, que comenzaban casi a llegar al cielo, lo que querían llegar, ¿no? Y todo esto lo pueden ver en las catedrales, porque la mayor arquitectura que hicieron siempre fueron en las catedrales. Luego de la edad moderna, ¿qué podemos decir que vino? Creo que la divide en la edad contemporánea, en la edad atómica. ¿La han visto con el profesor Primitivo? No. Creo que le llaman la atómica. No, aquí creo que viene la es que la edad moderna no acabó, digamos, no tuvo un final en sí. La edad moderna, podemos decir que de ahí se liberó Estados Unidos, porque era colonia, no es de Inglaterra. Y luego de eso, digamos, también hubo la Primera Guerra Mundial, vamos a decir aquí la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y de ahí ya vino lo que le llaman la edad atómica. La edad atómica fue con la invención del armamento nuclear. ¿Y por qué creen, digamos, de que separaron la historia? Aquí ya le pusieron un nuevo, cerraron la tapa y abrieron otro capítulo con la edad atómica. La creación de las bombas nucleares y la guerra que tomó un nivel más alto en ese entonces. Ajá, pero hay un concepto por lo cual desde que se creó la bomba atómica, la historia del hombre ha sido diferente. El hombre se dio cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser y el daño que puede causar en masa. Sí, está bien la respuesta, pero una respuesta más certera es de que el hombre se podía autodestruir a sí mismo. O sea, el hombre ya tenía la capacidad de extinguir la civilización como tal. O sea, póngase que, de que se pongan a pelear con bombas atómicas y ya mataron a todo el planeta y se murió. Porque ahora el hombre tiene el poder de destruir su propio planeta. O sea, el hombre ya llegó a tal punto de tener un arma de que podía matarse a sí mismo, matar a todos los hombres que existen en el planeta. Por eso ya es otra edad, porque ya desde este punto el hombre ya tuvo conciencia, digamos, ¿no? De que si seguía así, digamos, una guerra deliberada, podía llegar a matarse a sí mismo, o sea, acabar con su misma existencia. Por esa razón, hasta ahorita, después de que se lanzaron las bombas atómicas, no se volvieron a lanzar más bombas atómicas, porque ya todos los países le temen a eso, ¿no? De matarse a sí mismos. Porque ya no es que van a ir a matar, digamos, a 1000 soldados, ahora van a matar a toda la civilización. Y de aquí, si ustedes se dan cuenta, existe la edad espacial. La edad espacial es con la llegada del hombre a la luna. O podemos decir que se llama la carrera espacial. ¿Qué saben de la carrera espacial? La competencia que hubo entre Rusia y Estados Unidos por llegar al espacio, uno por llegar al espacio, otro por llegar a la luna. Ambos querían llegar a la luna. No tenés que olvidarte de eso. Porque ese era el punto. ¿Quién llegaba más rápido a la luna? Entonces, Estados Unidos. ¿Y quién fue el primer ser vivo en llegar, digamos, en salir del planeta? Un mono. ¿Un mono? ¿No era la perrita esta de Rusia? Ah, sí, sí, creo que sí. Ajá, era la perrita de esta de Rusia.
Entonces la Rusia primero llegaba a la delantera, que en ese entonces era la Unión Soviética. Eso está en la historia moderna, lo pueden investigar. Por eso la historia moderna es grandísima. Entonces le expliqué, digamos, el inicio. Y de ahí, si usted va a la Primera Guerra Mundial, es otra cosa gigante, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es otra cosa gigante. Y también la Primera Guerra Mundial dejó consecuencias, la Segunda también. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial dejó algunas cosas. Me lo voy a anotar por acá. El comunismo. Porque ese entonces todo el mundo era capitalista. Dejó la revolución rusa y el fin de algunos reyes. El fin de algunos reyes. ¿Y qué hubo en la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Hubo la bomba atómica, la Guerra Fría. ¿Qué saben de la Guerra Fría? ¿Alguien sabe de la Guerra Fría? Eh, una guerra entre el comunismo y el capitalismo de Estados Unidos y Rusia, más Ajá, o menos. entonces, Rusia en ese entonces se llamaba la Unión Soviética. ¿Alguien sabe qué era la Unión Soviética? La Unión Soviética era un montón de países de que eran comunistas. Y aquí estaba Rusia, que era la que comenzó esto. Había otros países como Bielorrusia, hay otros países como Ucrania, que conformaban solamente un país, que era la Unión Soviética. Era gigante. Creo que Rusia, Bielorrusia y un montón de países ahí chiquitos. No eran muy importantes, pero eran chiquititos. Rusia y esto de aquí eran los más grandes. Por eso le dolió mucho a Rusia perder Ucrania. La carrera espacial. Entonces, algunos dicen que la carrera espacial fue solamente, digamos, un ataque de los Estados Unidos. Porque gracias a la carrera espacial dejó de existir, digamos, la Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Que el, Ah, sí. Colapsó el sistema porque los rusos habían logrado ganarle la delantera a Estados Unidos, ¿no? Mandaron a esa perrita, luego mandaron a un hombre que en este caso sí volvió. O sea, a la perrita no volvió, pero el hombre sí volvió. Luego Estados Unidos dijo, wow, ya Rusia hizo todas estas cosas y hizo lo mismo. Mandó un hombre, no una perrita, mandó un hombre y lo devolvió. Pero solamente llegó al espacio, no llegó a la luna. Y todos querían llegar a la luna. Entonces, Estados Unidos dijo, ¿cómo le gano? Y ¡pum! Llegó a la luna, a la luna. Algunos dicen que no llegó, pero de seguro sí llegaron, en 1969. Y entonces, como llegó a la luna y trajo a su persona de vuelta, la Unión Soviética se comenzó a preguntar, ¿y cómo hizo eso? ¿No? Querían ganarle a Estados Unidos. Y gastaron un montón de plata en tratar de llegar a la luna. Y de esa manera colapsó la Unión Soviética. A ver, vamos a ver esto importante, ¿no? ¿Por qué un gobierno está en el poder? Hay una cosa solamente, no es nada de que partidos políticos, si son masistas, si son de esta de cosas. Un gobierno está en el poder porque hay plata, porque tiene plata. Es como una empresa, ¿no? Una empresa existe siempre y cuando no entre en bancarrota. Entonces imagínate de que el gobierno entre en bancarrota. ¿Con qué va a pagar a la gente que soborna o algo así si no tiene plata? Entonces un gobierno siempre va a estar en el poder siempre y cuando haya plata, su moneda tenga un valor.
La Unión Soviética derrochó un montón de dinero en tratar de llegar a lo mismo que Estados Unidos hizo, de llegar a la Luna, que ellos mismos colapsaron su sistema financiero y ya no tuvo, digamos, valor, ya no tuvo dinero, ya no tuvo plata. Y así colapsó la Unión Soviética. ¿Y cómo colapsó? Con, con la caída del muro de Berlín. La edad moderna es larguísima, así que la pueden investigar. ¿Alguien sabe qué es el muro de Berlín? Una idea. Es el muro que separaba Berlín de, no me acuerdo si era Alemania. Sí, está ahí muy cerca. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben de que Estados Unidos venía de este punto, ¿no? Del occidente. Y del oriente, que era la parte derecha, venía Rusia, que ese punto era la URSS. Entonces, y acá estaba Alemania, ¿no? La URSS se quedó con la mitad de Alemania. Fue dividida Alemania en dos. Entonces, había la Alemania comunista, y había la Alemania capitalista. Y como la Alemania comunista, la gente que vivía aquí, primero no había un muro como tal. Y la Alemania comunista vio de que casi todos sus habitantes se iban al otro lado a vivir. O sea, agarraban y no preferían quedarse ahí, ¿no? Iban y se iban al otro lado. Entonces, ¿qué hizo la URSS? Agarró y construyó todo un muro. Y le dijo, ya, de aquí no me sale nadie. Pero había gente, digamos, familias que estaban de un lado a otro, no porque son gente del mismo país, como que pongan un muro en Santa Cruz y no puedas ver a tu prima de Montero. Y entonces de esa manera se creó el muro de Berlín. Una vez que cayó la URSS, cayó el muro de Berlín, o sea, lo destruyeron, porque van a haber muchas historias del muro de Berlín, de que la gente lo trataba de cruzar y era asesinada por cruzarlo. Era bastante resguardado. La mataban por querer cruzar. En la edad moderna hay muchas cosas que pueden ver, investigar y verlo en YouTube. Y a lo mejor se interesan, ¿no? Y de aquí ya podemos acabar con la línea del tiempo. Acá arriba ya, aquí hice la línea del tiempo. Te dije la edad antigua. Luego vino la... ¿Qué vino? Después de la edad antigua, ¿qué vino? La Edad Media, Edad media. Luego de la edad media, ¿qué vino? la Edad Moderna. Edad moderna. Y acá ya puedes decir que estás en la actualidad. Edad moderna. Y antes de esto, ya aquí en la actualidad, puedes decir que ya, cómo vamos en la vida. A ver, pregunta. ¿La prehistoria en cuántas partes se divide? Neolítico y Paleolítico. Ya, muy bien. ¿Cómo acabó la prehistoria? Con el hombre empezando a escribir, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo inició la edad antigua? Con ¿Con qué? Empezando a escribir, ¿no? ¿Hola? Ya. ¿Y cómo acabó la edad antigua? con la caída del Imperio Romano. ¿Y cómo comenzó la edad media? Date cuenta, digamos, si acabó una cosa así, va a empezar con lo mismo lo otro. Mm, ya.
Ya, y ahora decime, ¿cómo acabó la Edad Media? Terminó con la creación de la imprenta. Con la, con la creación de la imprenta. ¿Y cómo comenzó la Edad Moderna? Podría decirse con la Revolución Francesa y demás. Sí, también puedes llamarlo así. La Edad Media empezó con lo mismo. Terminó con la imprenta. Y a ver, la Edad Moderna acabó a la actual, ¿no? Cuando hubo la edad atómica y la edad espacial, la era espacial. Imprenta tiene que decir acá. Imprenta. Entonces, No esto es se lo la que más tenés que denomina, saber de la historia. ¿Cómo? una consulta, ¿no se la denomina la edad actual como la edad contemporánea o algo así? Ajá, sí, se denomina también así, podés llamarla así. La edad contemporánea, solamente que ahí no me entraba, y así lo escribí nomás. De ahí, digamos, puedes curiosear, ¿no? Buscarte ahí videos en YouTube, donde si te das cuenta aquí en tu banco de preguntas, Genghis Khan, lo puedes ver. Te hablé de Marco Polo, ¿no? Ahorita, hace un Sí, momento. Mira, y aquí ya te está diciendo, yo te dije que Marco Polo era un aventurero que trajo mucha información. Pero Genghis Khan es otro emperador que existió por un punto que conquistó toda Asia, toda Asia. Y por eso te están diciendo, digamos, porque más o menos Genghis Khan hizo más viajes que Marco Polo. Atila también conoce quién es Atila. ¿Alguien sabe quién es Atila? Atila no. era como un bárbaro muy malo que mataba a todos los romanos y por eso los romanos lo querían muerto. Pero investiguen esto en YouTube, esto de aquí más es de investigarlo. A ver, ¿cuál fue el descubrimiento? Mira aquí dice, descubrimiento de geografía y el inicio de la Edad Moderna. Tenemos descubrir Oceanía, América, muro de China, Antártida y Australia. ¿Cuál crees que es sin ver esto? Mira acá, esto de aquí, mira, hace un rato lo mismo, ¿no? El sistema solar está constituido por la estrella central que es el Sol, ¿no? Es que el Sol está en el medio, ¿no ves? Sí, Eso lo vimos hace un rato. Y mira, y otra vez te vuelve con la misma pregunta. El Sol otra vez está en el medio. Giran sobre sus propios ejes, ya estoy aquí, la Luna y satélite. Platena más, ¿sabes cuál es el planeta más cercano al Sol, no? Mira, acá lo voy a Mercurio. dibujar. Sol, acá está Mercurio, luego está Venus, luego está Tierra, y luego está Marte, y luego está Júpiter. Y así más o menos. Uy, ya se acabó, mira, todo esto es tu... Ah, no, este solamente era uno. Ya. Tenés tres todavía. Ah, ¿qué es esto? Aquí creo que te van a preguntar algo de acá de Bolivia. El estrecho de Bering. Ah, esto de aquí lo vas a ver. Si ustedes vieron quién vino y descubrió el estrecho de Bering, ¿no? El estrecho de Bering es, digamos, cae entre Rusia y Alaska. Ustedes vieron, creo que en cuarto de secundaria, que dicen de que el hombre inmigró de Asia a América, ¿no ves? Así. Sí. Aquí está el estrecho de Bering, es el que separa América de Asia. Estrecho de Bering. Teoría. A ver, la teoría que sostiene realizar. ¿No la respondió? Federico Raxel. Creo que es este, el de la A. La historia se divide en periodos para facilitar. A ver, esta sin ver. A ver, te voy a borrar todo esto. A ver, ¿cuál respondes de esa? No, alguien que responde. La Edad C. antigua, media, moderna y contemporánea.
Ya, acá está. Miércoles, ya lo dijo el otro. Teoría que consiste para el hombre de producto. ¿Ves? Esto sí ya lo vimos ahorita todo, ya tenés, digamos, una gran parte solucionado. Porque eso es la historia de saberlo de inicio a final. Y de ahí puedes eh, responder. Periodo que estudia las sociedades antes de la invención de la escritura. Mira, tal como te lo dije, antes de la invención de la escritura, la prehistoria. La teoría sostiene que el físico pertenece a tal. Otras ponen eso, la cosmología estudia a ver qué es neolítico y paleolítico. De la edad antigua lo pone, ¿no? ¿A qué periodo? Antigua. No, pues de la edad de los metales. Bueno, alguna vez se van a pillar estos errores en los bancos de preguntas. Igual el de matemática hay errores. Pero es de la edad de los metales, porque ya vimos que el paleolítico se descubrieron los metales. Y en la edad antigua comienza con la escritura. Sí. La Vía Láctea es una galaxia, los astros dan sus propias estrellas. Tenés 5. Esto ya lo mandé al grupo, lo puedes ir leyendo. Se llama Sistema Lacia. Ujú. Ya. Lo vuelvo a enviar esto para que lo lean. Acá tenés que saber historia y lenguaje, ¿no? ¿Qué tenés que saber lenguaje? Fenómenos, las palabras, disciplina lingüística. Interesante. Una de las palabras está mal escrita. Y ahí también de matemática. Y psicología también tienen que saber. Psicología, matemáticas, historia y lenguaje. Esto ya lo puedes leer. Historia nomás es saberla de inicio a final y lo demás ya lo puedes memorizar. Bueno, y así esto creo que será la clase de hoy. Y ya el otro día miramos matemática. ¿Está Ya. bien? ¿Ya? Entonces, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.